Antes de comenzar esta historia profunda, conmovedora y real sobre Paris Jackson, la hija del rey del pop, te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros reportajes especiales sobre las figuras que desafían las etiquetas y reinventan el significado de la libertad. Si disfrutas de los relatos auténticos, del periodismo que va más allá del brillo de la fama y entra en el alma de los protagonistas, deja tu like, comparte este artículo y comenta qué te inspira más de Paris. Tu apoyo nos ayuda a seguir construyendo un espacio donde el arte, la identidad y la verdad caminan juntos. Ahora sí, comencemos el viaje íntimo, espiritual y humano de una joven que decidió romper el silencio y gritar al mundo: soy negra, soy libre, soy yo. El nacimiento de Paris Michael Catherine Jackson, el 3 de abril de 1928 en Beverly Hills, no fue un acontecimiento ordinario. Desde el primer día, su existencia estuvo marcada por el peso de una herencia imposible: ser la hija del artista más famoso del planeta, Michael Jackson. En torno a ella, las luces del espectáculo brillaban con intensidad, pero detrás de ese resplandor se escondía una oscuridad profunda, hecha de secretos, presiones mediáticas y preguntas sin respuesta. Desde pequeña, Paris vivió dentro de un mundo aislado. Su padre, obsesionado con la protección de sus hijos, los mantenía alejados de las cámaras, cubriéndoles el rostro con máscaras cada vez que salían a la calle. La infancia de Paris fue una mezcla de amor y encierro, de ternura y soledad. Michael, consciente del monstruo mediático que él mismo había ayudado a crear, trataba de construir un refugio para sus 3 hijos: Prince, Paris y Blanket, Biggie. En ese universo cerrado, la niña creció rodeada de música, arte y disciplina, pero también de misterio. Desde fuera, el público imaginaba que ser hija del rey del pop debía ser un sueño. Pero para Paris, aquella realidad se parecía más a una jaula de oro. En su mansión de Neverland todo brillaba: los animales exóticos, los juegos, los estudios de grabación. Sin embargo, dentro de su alma, la niña empezaba a sentir una desconexión con el mundo exterior. No conocía la normalidad, no iba a la escuela, no caminaba por la calle sin guardaespaldas, no tenía amigas de su edad. Mi padre era mi universo, confesaría años más tarde en una entrevista. Pero cuando lo perdí, también perdí mi identidad. Esa frase resume la fractura existencial que marcaría el inicio de su búsqueda personal. El 25 de junio de 2009, el mundo se detuvo. Michael O. Jackson murió en Los Ángeles, víctima de un paro cardíaco causado por una sobredosis de medicamentos. Tenía 50 años. Para Paris, que solo tenía 11, fue un golpe irreparable. Aquel día, perdió no solo a su padre, sino también el único ancla que la mantenía a salvo del caos exterior. La niña, hasta entonces protegida de los paparazzi y los juicios mediáticos, se convirtió en objeto de escrutinio mundial. En el funeral televisado, la pequeña Paris tomó el micrófono, temblando, y pronunció unas palabras que aún hoy resuenan en la memoria colectiva. Desde que nací, papá ha sido el mejor padre que puedas imaginar. Y solo quiero decir que lo amo muchísimo. Sus lágrimas se convirtieron en un símbolo de inocencia perdida. En ese instante, el mundo entero la miró no como una niña, sino como el último eslabón del mito Jackson. Tras la muerte de Michael, la tutela de Paris y sus hermanos pasó a manos de su abuela Catherine Jackson. La familia intentó mantener una vida discreta, pero el cerco mediático se cerraba cada vez más. Los periodistas perseguían cada movimiento, cada gesto, cada palabra. Paris, que había crecido en la sombra, comenzó a sentir la presión de ser observada constantemente. En la escuela, era la hija de Michael Jackson, nunca simplemente Paris. En una entrevista para Rolling Stone, reveló: durante años no supe quién era. Me veía en los espejos y no entendía lo que veía. Todos hablaban de mí, pero nadie me escuchaba. Aquella sensación de alienación se agravó con los rumores sobre su origen étnico. Muchos medios, basándose en su piel clara y su cabello rubio,
Negaban que fuera biológicamente hija de Michael Jackson. Esa narrativa, repetida una y otra vez, sembró una herida profunda en su identidad. Paris creció entre dos mundos, el del privilegio y el del prejuicio. Aunque su padre se había identificado siempre como un hombre negro, el color de su piel generó confusión en el público. Algunos la consideraban blanca, otros la acusaban de apropiarse de una identidad que no le pertenecía. Pero para Paris, el asunto era mucho más personal y doloroso. «Soy negra», declaró en 2017 ante la incredulidad de algunos periodistas. «Mi padre me lo enseñó. Me mostró lo que significa ser una persona negra en este mundo». Con esas palabras, rompió años de silencio. Pero también desató una tormenta. Las redes sociales se dividieron entre quienes la apoyaban y quienes la criticaban por negar su apariencia. Sin embargo, lo que muchos no comprendieron es que la identidad racial no se mide solo por el color de la piel, sino por la herencia emocional y cultural. Michael Jackson, a pesar de su vitíligo y su transformación física, nunca dejó de identificarse como afroamericano. Educó a sus hijos en el respeto por sus raíces, su historia y su legado. Paris, al reivindicar su negritud, no hablaba de biología. Hablaba de pertenencia, de memoria, de amor. Durante la adolescencia, Paris se convirtió en el blanco perfecto de la prensa sensacionalista. Cada gesto suyo era interpretado como un escándalo. Su manera de vestir, sus tatuajes, sus amistades, todo se convertía en titular. Pero detrás de esas apariencias, se escondía una joven en plena lucha interna. En 2013, con solo 15 años, Paris fue hospitalizada tras un intento de suicidio. La noticia sacudió al mundo entero. En su entorno más cercano se habló de depresión, acoso escolar y una sensación constante de vacío. Años más tarde, la propia Paris revelaría que había sido víctima de abusos físicos y psicológicos en la infancia. Algo que nunca se atrevió a denunciar públicamente por miedo a manchar el legado de su padre. Ese episodio marcó el inicio de una transformación profunda. Durante su recuperación comenzó a escribir canciones, poesía y a experimentar con la meditación. Por primera vez empezó a mirarse sin máscaras. «Estuve a punto de morir sin haberme conocido», escribió en su diario personal, citado en un documental. «Decidí que si iba a seguir viva, tenía que aprender a ser yo». En los años siguientes, Paris abrazó una vida alternativa, lejos de Hollywood. Se mudó a una pequeña casa en Los Ángeles, rodeada de naturaleza, y comenzó a crear música inspirada en el folk, el rock y la introspección. Su arte se convirtió en su terapia, su espejo. «Cuando toco la guitarra siento que mi padre me escucha», confesó. «La música me conecta con él y conmigo misma». Fue también en ese proceso cuando comenzó a explorar abiertamente su identidad racial, cultural y sexual. Paris se describió como una persona multirracial y pansexual, rompiendo con las categorías tradicionales. En su discurso, siempre insistía en un mensaje claro: la identidad no se impone, se descubre. Su frase más célebre, repetida en entrevistas y en redes, nació de ese momento de claridad. «Soy negra, soy libre, soy yo». Una afirmación que no era un desafío al mundo, sino un acto de reconciliación consigo misma. Ser la hija de Michael Jackson sigue siendo un peso que la acompaña a donde vaya. Pero Paris aprendió a transformar esa carga en inspiración. No reniega del legado de su padre. Lo honra a su manera, con autenticidad y sin copiarlo. Mientras muchos esperaban que siguiera el camino del pop comercial, ella eligió la ruta opuesta, la de la introspección, la vulnerabilidad, la verdad. Su música, marcada por influencias del grunge, el soul y el folk alternativo, refleja una sensibilidad única. En sus letras habla de amor, pérdida, espiritualidad y lucha interior. No busca aprobación, busca conexión. «Mi padre me enseñó a ser libre, no a ser famosa», dijo una vez. Y esa frase resume su misión vital. De la historia de Paris Jackson, no es solo la biografía de una hija de estrella.
Es el retrato de una niña que creció entre los extremos del amor absoluto y la exposición brutal. Una joven que heredó el talento de su padre, pero también su vulnerabilidad. Una mujer que comenzó su vida bajo una identidad impuesta y hoy lucha por definir la suya propia. La muerte de Michael Jackson fue el punto de ruptura que la llevó a perderse, pero también el comienzo de una búsqueda que cambiaría su destino. Porque antes de gritar al mundo, «Soy libre», Paris tuvo que aprender a sobrevivir en el silencio. Después del abismo emocional que marcó su adolescencia, Paris Jackson emergió lentamente de la oscuridad con un propósito nuevo: reconstruirse desde los fragmentos. Ya no quería ser solo la hija de Michael Jackson. Quería ser una artista, una mujer, una voz propia. Pero ese proceso no fue un camino recto ni fácil. Fue una guerra silenciosa entre lo que el mundo esperaba de ella y lo que realmente era. Paris comenzó a hacerse visible nuevamente en el mundo mediático hacia 2016. Tenía 18 años, el rostro tatuado con símbolos espirituales y una mirada serena pero desafiante. Los medios la recibieron con la misma curiosidad morbosa de siempre. Querían ver si la hija del rey del pop será digna de su legado. Sin embargo, lo que encontraron fue una joven distinta, impredecible, sincera y profundamente introspectiva. A diferencia de muchos hijos de celebridades, Paris no buscaba fama, sino sentido. En entrevistas confesó haber pasado por periodos de autoestima devastada, de adicciones leves y de una relación conflictiva con la industria que la había convertido en un producto antes de que pudiera definirse como persona. He vivido rodeada de espejos, pero ninguno reflejaba quién soy realmente. Cuando intentaba verme, veía solo lo que los demás proyectaban sobre mí. La hija del mito, la niña de las lágrimas, la heredera del dolor. Aquella frase, pronunciada en el documental Unfiltered, Paris Jackson and Gabrielle Glenn, 2020, resumía su lucha interior. El deseo de autenticidad en un mundo de apariencias. Durante esos años, Paris encontró en la música un lenguaje que le permitió expresar lo indecible. Formó junto a su pareja de entonces, Gabrielle Glenn, el dúo The Soundflowers, un proyecto musical cargado de folk, espiritualidad y vulnerabilidad. No era un fenómeno comercial, pero sí un espacio de libertad. Con Gabrielle descubrí que la música podía sanar. Cada canción era una forma de limpiar mis heridas, explicó. Las letras de The Soundflowers hablan de dolor, soledad, pero también de renacimiento. Son himnos para quienes se sienten desplazados, incomprendidos o juzgados. A través de su arte, Paris empezó a tejer los hilos de su identidad perdida. El amor con Glenn, sin embargo, también fue un proceso doloroso. La relación terminó en 2020, y aunque ambos siguieron caminos separados, ella reconoció que fue uno de los vínculos que más la ayudaron a madurar. Tras la ruptura, comenzó un periodo de introspección profunda, del que nacería su carrera como solista. En 2021 lanzó su primer álbum, Wilted. Un trabajo impregnado de melancolía y belleza cruda. Su voz, dulce y rasgada, evocaba ecos de artistas como Florence Welch o Lana del Rey, pero con un sello muy personal. El disco hablaba de amor, identidad, muerte y espiritualidad, pero sobre todo de aceptación. Era el reflejo de una mujer que había dejado de huir. La autodefinición de Paris, como negra, volvió a ocupar los titulares en 2017, cuando reafirmó públicamente lo que su padre le había enseñado: que era afroamericana. El debate fue inmediato y encarnizado. Muchos cuestionaron su afirmación, basándose únicamente en su aspecto físico. Pero Paris no se retractó. Soy lo que mi padre me enseñó a ser. Él me crió como una niña negra, me explicó lo que eso significaba y me hizo amar mis raíces. No voy a negar eso solo porque mi piel sea más clara. Su declaración fue una forma de resistencia simbólica contra la mirada racista que reduce la identidad a un código genético. La polémica dejó al descubierto una verdad incómoda. Incluso en el siglo XXI, el concepto de raza sigue siendo una cárcel ideológica.
Mientras los medios debatían si Paris tenía derecho a considerarse negra, ella insistía en que su identidad no era una cuestión de ADN, sino de educación, de herencia cultural y emocional. En una entrevista posterior profundizó: mi padre luchó toda su vida contra los estereotipos raciales, y aunque su piel cambió, su alma no. Lo vi sufrir por ser un hombre negro en una industria que no lo aceptaba completamente. Esa lucha también es mía. Con esas palabras, reivindicó su lugar dentro de la historia afroamericana, no como impostora, sino como hija de un hombre que rompió barreras y pagó un precio enorme por su singularidad. Más allá de la raza o la fama, Paris comenzó a construir una identidad basada en la espiritualidad y el equilibrio interior. Se declaró una mujer profundamente conectada con la naturaleza, defensora de los animales y practicante de diferentes tradiciones espirituales, desde el budismo hasta la sabiduría indígena americana. A menudo se la ve descalza en ceremonias, tocando la tierra, o meditando en silencio bajo los árboles. En sus redes sociales, comparte reflexiones sobre el alma, la energía y la conexión con el universo. No se trata de una moda, sino de una búsqueda de autenticidad, una manera de mantenerse viva en un mundo superficial. En un momento clave, confesó: he intentado llenar el vacío con amor, con drogas, con fama, hasta que entendí que nada externo iba a salvarme. La paz que buscaba siempre estuvo dentro de mí. Esa revelación marcó su renacimiento. Paris comenzó a participar en campañas humanitarias, proyectos de salud mental y organizaciones de derechos civiles. Dejó atrás los titulares sobre sus escándalos juveniles y se convirtió en una voz de esperanza para los jóvenes que batallan con la depresión, la autoimagen y la identidad. Su presencia pública empezó a reflejar una madurez que sorprendió incluso a sus críticos más duros. Había pasado de ser la hija atormentada de Michael Jackson a ser una mujer que inspira resiliencia y autenticidad. En medio de su evolución, Paris también exploró abiertamente su sexualidad fluida. Se declaró pansexual, explicando que para ella el amor no tiene género ni límites. He amado a hombres, a mujeres, a personas trans. No me enamoro del cuerpo, me enamoro del alma. Su sinceridad desconcertó a muchos, pero también la convirtió en un ícono de libertad y diversidad para la generación Z. Paris jamás ha tratado de convertir su orientación en una bandera mediática. Más bien, la asume como una expresión natural de su ser. Esa actitud desafiante frente a las normas tradicionales de Hollywood consolidó su reputación como una artista que no se deja encasillar. Además, habló sin tapujos sobre la presión estética que enfrentan las mujeres en el mundo del espectáculo. Paris, que ha sufrido dismorfia corporal, confesó que tardó años en aceptar sus cicatrices, sus tatuajes y su figura natural. Mi cuerpo cuenta mi historia. No necesito esconderlo ni ajustarlo a un molde ajeno. Su cuerpo, cubierto de tatuajes simbólicos, se ha convertido en su diario visual. Lleva grabadas frases de poetas, signos espirituales y homenajes a su padre. Cada tatuaje, según ella, es una cicatriz transformada en arte. Aunque Paris ha construido su propia identidad, su vínculo con Michael sigue siendo el eje de su existencia. Habla de él con reverencia, pero también con una comprensión madura del hombre detrás del mito. Mi padre no era un dios, dijo una vez. Era humano, sensible, vulnerable. Lo amaba no porque fuera el rey del pop, sino porque era mi mejor amigo. Ese reconocimiento marca un punto crucial: la aceptación de su legado sin perder su individualidad. En muchos sentidos, Paris representa lo que Michael buscó toda su vida: libertad para ser quien realmente era, sin máscaras ni prejuicios. Al abrazar su identidad múltiple, negra, blanca, espiritual, bisexual, artista, Paris encarna el mensaje que su padre intentó transmitir al mundo: el amor es la única raza que importa. La voz de Paris Jackson resuena más allá de los escenarios. En foros y entrevistas, ha defendido abiertamente los derechos de las minorías, la salud mental y la inclusión racial. Su historia inspira a miles de jóvenes que se sienten fuera de lugar en un mundo que exige etiquetas.
En 2022 fue invitada por organizaciones afroamericanas a hablar sobre identidad cultural, donde compartió su experiencia. Durante años traté de encajar en moldes que no eran míos. Ahora entiendo que mi deber no es encajar, sino expandir lo que significa ser negra, ser mujer, ser libre. Sus palabras generaron un aplauso unánime. En ellas había dolor, pero también una fuerza luminosa, una promesa de que la libertad auténtica no se concede, se conquista. El camino de Paris Jackson es el de una mujer que transformó el trauma en arte, la confusión en conciencia y la herencia en liberación. Su historia nos recuerda que la identidad no es una línea recta ni una fórmula genética, sino un proceso vivo, un acto de valentía. Después de años de ser definida por otros, Paris se ha convertido en la narradora de su propia historia. Ya no necesita la aprobación del mundo para sentirse completa. Su declaración: soy negra, soy libre, soy yo. No es una frase provocadora, sino una síntesis perfecta de una vida entera dedicada a reivindicar el derecho de existir sin disculpas. El amanecer del nuevo capítulo en la vida de Paris Jackson no es una simple historia de superación. Es el testimonio de una metamorfosis, un proceso en el que una joven marcada por el dolor, la confusión y la presión mediática logró transformarse en una voz firme, espiritual y libre. A lo largo de los años, Paris no solo ha aprendido a vivir con sus cicatrices, sino a convertirlas en su fuerza. Y ese proceso, más que un destino, se ha convertido en un camino permanente hacia la autenticidad. En la última etapa de su trayectoria, Paris consolidó su carrera como cantautora y modelo alternativa. Pero más allá del glamour o las colaboraciones con grandes marcas, lo que realmente la definió fue su independencia creativa. Su álbum Wilted, 2021, marcó el inicio de su nueva era. En él, cada canción es una confesión íntima, un eco de las noches solitarias y de los amaneceres de claridad espiritual. Canciones como Eyelids y Dead Sea revelan su vulnerabilidad, pero también su coraje. No busca agradar, busca liberar emociones. Para mí la música no es una industria, es una ceremonia. Es el espacio donde puedo llorar, sanar y volver a nacer. Esa concepción artística la distingue del molde tradicional de Hollywood. En lugar de perseguir la fama de su padre, Paris optó por caminar en sentido contrario. Crear sin filtros, cantar sin miedo, existir sin etiquetas. Esa libertad la llevó a formar parte de proyectos cinematográficos independientes, a escribir poesía y a colaborar con artistas visuales que, como ella, exploran la conexión entre arte y espiritualidad. Su estética, una mezcla de bohemia, misticismo y rebeldía, se ha convertido en su sello. En las alfombras rojas no busca deslumbrar, busca ser coherente consigo misma. Mi moda es mi lenguaje silencioso, dice. Cada prenda que elijo cuenta lo que no puedo explicar con palabras. El compromiso de Paris con causas sociales se ha intensificado con el tiempo. Ha utilizado su visibilidad para hablar sobre salud mental, igualdad racial, derechos LGBTQ+ y liberación femenina. No desde la superioridad moral, sino desde la empatía de quien ha vivido el sufrimiento en carne propia. En varias ocasiones ha compartido su experiencia con la depresión y la ansiedad, rompiendo el tabú que pesa sobre la salud mental en el mundo de las celebridades. Sobreviví porque aprendí a pedir ayuda. Y quiero que otros sepan que no están solos. Su discurso, sincero y sin victimismo, la convirtió en una referencia para jóvenes que sienten que el dolor los define. A través de fundaciones y redes sociales, Paris impulsa programas de apoyo psicológico. Promueve la terapia emocional y la meditación como herramientas de autoconocimiento. Al mismo tiempo, se ha convertido en una voz del feminismo espiritual. Un movimiento que defiende la feminidad no como oposición al hombre, sino como una energía de creación, compasión y poder interior. Para ella, el feminismo es amar el cuerpo, aceptar el alma y romper el ciclo del odio. En una charla durante el Women in Harmony Summit en 2023, resumió su pensamiento con una frase poderosa. La perfección es una prisión. La belleza real comienza cuando te atreves a ser imperfecta. A medida que su vida se estabilizaba, Paris comenzó a reconstruir su relación con la familia Jackson,
una dinastía compleja, marcada por el éxito y los conflictos. Durante años, mantuvo cierta distancia para proteger su salud emocional. Sin embargo, el tiempo, la madurez y la espiritualidad la ayudaron a reconciliarse con su apellido. Hoy mantiene una relación cercana con su abuela Catherine, sus hermanos Prince y Biggie, y varios de sus tíos. Aunque siempre desde una independencia emocional sólida. Ya no necesita el apellido para validar su existencia, pero tampoco lo rechaza, lo honra a su manera, con serenidad y gratitud. En una entrevista reciente, Paris expresó: perdonar no significa olvidar, significa liberarte. He aprendido que sanar tu historia familiar es sanar tu espíritu. Ese proceso la llevó a viajar a lugares que su padre amaba: África, Egipto, Japón. En cada destino, buscó conectar con la esencia cultural que Michael valoraba profundamente. Mi padre me enseñó a respetar la diversidad. Él creía que todos somos parte de una misma canción, solo que con notas distintas. Así, el viaje físico se convirtió en un viaje espiritual. En África, participó en proyectos ecológicos. En Japón, aprendió sobre la disciplina Zen. En América del Sur, colaboró con comunidades indígenas. En cada experiencia, Paris entendió que su verdadera misión no era solo cantar o actuar, sino sanar y enseñar. En la actualidad, Paris Jackson representa una figura única dentro del panorama cultural contemporáneo. No es una estrella tradicional, ni una influencer, ni una celebridad pasajera. Es una filósofa intuitiva de su tiempo, una mujer que se atreve a pensar y sentir en un mundo anestesiado. Su discurso, articulado entre la espiritualidad y la psicología, gira en torno a un concepto central: la autenticidad radical. Para Paris, la libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en aceptar quién se es. El mundo te dirá qué deberías ser, pero el alma solo te pedirá una cosa: que no la traiciones. Esa coherencia la ha convertido en un referente silencioso para una generación que busca sentido en medio del ruido digital. Mientras muchos jóvenes miden su valor en likes, Paris predica la importancia del silencio, la introspección y la conexión con la tierra. Su casa en Topanga Canyon, alejada del centro de Los Ángeles, refleja ese equilibrio. Un espacio de paz, decorado con instrumentos musicales, libros de filosofía y fotografías de su padre. Allí medita, escribe y compone. Vivo rodeada de lo esencial, dice. Amor, música y libertad. La frase que da título a esta historia, soy negra, soy libre, soy yo, no es una provocación racial ni una declaración política. Es una afirmación existencial. En ella se condensan todos los aprendizajes de una vida intensa: la herencia de su padre, la lucha contra los estereotipos, la reconciliación con su cuerpo, el despertar espiritual. Cuando Paris pronunció esa frase por primera vez, muchos la interpretaron superficialmente, pero en realidad era un grito ancestral, el eco de millones de voces que, a lo largo de la historia, fueron silenciadas por no encajar en las normas. Ser negra para Paris no es un color, sino una conexión con una historia colectiva de resistencia, creatividad y dolor. Ser libre es haber roto los grilletes de la fama, la culpa y el miedo. Ser yo es el resultado final de una larga guerra interior. No soy una víctima, no soy una sombra, soy una mujer que sobrevivió a sí misma. Esa frase resume el milagro de su vida. Porque en el fondo, la historia de Paris Jackson es la historia de cualquiera que haya tenido que reconstruirse después del caos. Hoy, Paris no busca reemplazar el legado de Michael Jackson. Su propósito es humanizarlo. A través de su arte, recuerda que incluso los ídolos más grandes son seres vulnerables, y que la verdadera grandeza radica en la capacidad de amar y perdonar. En su última exposición fotográfica, Roots and Wings, 2024, rindió homenaje a su padre con una serie de retratos donde combina naturaleza, símbolos africanos y referencias al cosmos. El mensaje era claro: las raíces sostienen, pero las alas liberan. Y eso mismo representa ella. Una mujer que honra sus raíces, pero vive con las alas abiertas. Su historia inspira a artistas, activistas y soñadores que buscan un sentido más allá del éxito.
Paris demuestra que la fama puede destruir, pero también puede ser una herramienta para iluminar. Su vida es la prueba de que no hay destino predeterminado, solo caminos que se eligen con el corazón. Paris Jackson ha recorrido un camino que pocos se atreven a enfrentar, el de convertirse en uno mismo. Nació bajo una sombra gigante, pero aprendió a crear su propia luz. Cayó en el abismo del dolor, pero encontró en el arte y en la espiritualidad su salvación. Hoy, su voz, dulce, firme y sabia, es la de una mujer que se ha liberado de todas las cadenas. Su historia nos enseña que el verdadero éxito no está en vender millones de discos, sino en poder mirarse al espejo y reconocerse sin miedo. No vine a ser perfecta, vine a ser real. Con esas palabras, Paris Jackson ha sellado su destino, el de una artista del alma, una hija del amor, una mujer que eligió la verdad antes que el aplauso. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional y espiritual. Si esta historia te inspiró, suscríbete a nuestro canal, deja tu like y comparte este reportaje para que más personas descubran la fuerza de ser auténticos. Porque como Paris nos enseña, la libertad comienza cuando dejas de fingir y comienzas a existir.